Bienvenidos al canal de Análisis Técnico de Street. Bueno, pues vídeo muy interesante el que vamos a ver este domingo. ¿Por qué? Porque vamos a ver la clave de por qué hemos visto esta volatilidad esta semana en los mercados, a qué se ha debido realmente la caída, no solo lo que nos dicen los titulares, y además también intentaremos sacar alguna que otra conclusión con lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque quizás estamos viendo la antesala de lo que podría llegar a pasar en los próximos meses. Y si entendemos bien la situación que tenemos ahora mismo, quizás nos podríamos adelantar a los acontecimientos. Eso lo vamos a ver en el comentario que voy a hacer justamente a continuación. Posteriormente veremos esos datos interesantes que he rascado de Twitter esta semana y también veremos esos índices, a ver en qué situación se encuentran ahora mismo, porque seguramente la pregunta que nos estaremos todos haciendo es si ya hemos visto lo peor, si ya hemos visto la última caída y ahora es cuando volveríamos a esos máximos, y ahí las pistas nos las van a dar los gráficos. También vamos a ver todas las acciones que me habéis ido pidiendo toda la semana, y algo muy interesante que también vamos a ver esta semana y que va a ser muy curioso. He estado durante la semana echando un ojillo a esos periódicos color salmón, periódicos de economía, que quizás era donde teníamos que buscar esas portadas o quizás esos titulares que nos dijesen qué es lo que nos quieren vender ahora mismo, porque eso nos va a dar la sensación de si nos encontramos totalmente dentro de esa hoja de ruta que llevamos viendo durante los últimos meses o no. Y os voy a compartir esos titulares que he podido leer y vais a comprobar que es bastante curioso y que quizás nos están intentando vender una película que no va a ser la real. Así que venga, vamos con el vídeo de hoy porque creo que va a ser muy interesante. Vamos a Leo. Bueno, pues creo que para entender de la forma correcta lo que ha pasado en los mercados en los últimos 10 días aproximadamente, vamos a ir por partes y vamos a ir viendo cómo se han ido desarrollando los acontecimientos. Cuando parecía que nada pasaba, las bolsas empezaban a corregir, veíamos como ya no conseguían mantener la subida que estábamos viendo anteriormente y empezaban a corregir poquito a poquito. Pero la semana pasada veíamos cómo de repente el Banco de Japón decidía subir los tipos de interés como hacía muchísimos años que no lo hacía, y esto pasó totalmente desapercibido, pero totalmente desapercibido para todos los índices. Se mantuvieron estables, es decir, no hubieron caídas importantes, cuando ya sí que parece que algo parecía que rondaba los mercados, que no parecía bueno, fue la sesión del viernes también de la anterior semana, cuando veíamos que Japón corregía con muchísima fuerza y empezaban a salir datos negativos de la situación de Estados Unidos del desempleo. Es decir, veíamos cómo la tasa de paro se incrementaba por encima de lo esperado. Ahí la situación empezó a cambiar y eso lo que acabó provocando es que la siguiente semana, es decir, esta semana, en la sesión de lunes, viésemos una caída del 13% en el índice de Japón principal, que era el Nikkei. Evidentemente, esa corrección llegó a todos los mercados, que también dieron caídas muy fuertes, pero ojo, porque eso no venía de ahí. Veníamos viendo ya un par de semanas, esto es muy importante, cómo las bolsas estaban corrigiendo. Ahí llegó el pánico, empezó a salir en todas las noticias, lo que cae en la bolsa, pánico, es decir, ya empezamos a ver ese tipo de noticias, estamos viendo la última caída, desde la cual empezamos a rebotar. Y así acabó siendo. Vimos un poquito de volatilidad al principio de la semana, pero luego se acabó recuperando muy bien de cara al final de la semana. ¿Cuál se supone, cuál dicen que ha sido la razón de la caída tan fuerte que hemos visto en los índices, en los mercados? Dicen que el carry trade. El carry trade principalmente consiste, por ejemplo, llevándolo a este caso, los japoneses o un inversor japonés pide dinero prestado en Japón, que los tipos de interés son muy bajos, es decir, lo pagan muy poquito por ese préstamo, y con ese dinero lo lleva a dólares en Estados Unidos y lo invierte en empresas de Estados Unidos. Cuando obtienen muy buena rentabilidad o incluso lo invierte en bonos en Estados Unidos, crean una rentabilidad muy alta, es decir, es el negocio perfecto. ¿Qué pasa? Que veíamos cómo al subir los tipos de interés en Japón ya no era el negocio perfecto, porque ese préstamo tenía que acabar devolviendo, se le iban a incrementar los intereses, y además veíamos cómo el par dólar-yen empezaba a cambiar su tendencia, es decir, veíamos cómo el yen se empezaba a revalorizar respecto al dólar, es decir, pasamos del negocio perfecto al perfecto negocio para perder dinero. Entonces, eso que acabó provocando ese carry trade, tuvieron que empezar a vender posiciones tanto de la bolsa de Japón como de la bolsa americana para cubrir esos intereses que tendrían que pagar por este cambio, quizás en el paradigma económico que llevamos viendo en los últimos años. Y eso en principio es lo que provocó esa caída
tan fuerte. Pero, ojito, porque a lo mejor no fue eso, sino que eso fue una consecuencia de lo que antes comentábamos, que el Banco de Japón subió los tipos de interés y más aún, hay miedo en la economía de Estados Unidos a que llegue una recesión económica de forma cierta. Es decir, ahí está la clave. El problema de fondo es la recesión en Estados Unidos. Si no tuviésemos esos datos del desempleo tan negativos en Estados Unidos y empezamos a ver como indicadores que siempre que dan señales de recesión se cumplen al 100%, que se han vuelto a dar después de ese dato del desempleo en Estados Unidos, si no pasase eso, no deberíamos preocuparnos. Simplemente podría ser un pánico, pues bueno, que se ha dado en un par de sesiones. Pero el problema de fondo sigue. ¿Qué pasa? Que ahora es muy fácil vender que el problema ha venido por el carry trade para que a los 2-3 días decir, vale, ya se ha solucionado el carry trade, podremos seguir con la tendencia alcista. Error. El problema de fondo sigue y es el miedo a la recesión en Estados Unidos, que es el que ha provocado ese desencadenante en el carry trade, esas caídas tan fuertes en las bolsas de Estados Unidos. Evidentemente, la bolsa de Nikkei cuando caía un 13%, esas empresas no valían un 13% menos que el viernes, o los inversores pensaban que valían un 13% menos y por eso cayó con tanta fuerza. El problema, o quizás lo que vimos en la sesión de lunes, y esta es la clave y quizás la conclusión que podemos sacar y que debemos tener muy en cuenta por lo que puede llegar a pasar los próximos meses, es lo que se produjo en la sesión del lunes al final en Japón. Veíamos cómo Japón abría con caídas en la sesión del lunes y nos acercábamos a caídas de cerca del 5% aproximadamente. Una caída muy fuerte, pero una caída que podríamos llegar a pensar que se puede llegar a dar de forma contenida y quizás excepcional. El problema cuál fue cuando en la última hora en el índice de Japón, vimos una caída que pasó del 5% al 13%. Ahí que se produjo un margin call. ¿Qué consiste este margin call? Pues que hay inversores que están muy apalancados y que no pueden resistir una caída del 5%. Y en ese momento el banco te llama y te dice, apórtame garantías, porque si no, te vamos a cerrar la posición. Como no podían aportar esas garantías, se empezaron a cerrar posiciones y vimos como en una sola hora cayó el índice de Nikkei del 5% al 13%. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Que estamos hablando y que estamos bien diciendo en los últimos meses que parece que no hay tanto riesgo porque no estamos tan apalancados, pero ojito. Porque con una caída del 5%, es decir, el 5%, para que te cierre la posición, tienes que estar apalancado en 20 sobre 1. Es decir, por cada 1.000 euros que tú tienes te dan 20.000. Ese apalancamiento es muy alto. Y si a partir del 5% de caída se han empezado a cerrar posiciones en la sesión de lunes, significa que estamos muy apalancados. Y eso mismo es lo que desencadenó las caídas de la Gran Depresión de 1929. Fue exactamente lo mismo. Los inversores estaban apalancados porque el mercado siempre subía. Con muy poquito dinero te prestaban mucho dinero y ganabas mucho dinero hasta que esa película de Disney se acabó. Ojito, porque yo creo que es la conclusión clave que podemos sacar de la sesión del lunes. Ese margin call que pasó en la sesión del Nikkei en lunes, porque a lo mejor nos va a marcar que si posteriormente vemos que esa recesión está más cerca, vuelva a entrar de nuevo miedo a los inversores, continuamos con las correcciones, puede que este sea el primero de los margin call, pero posteriormente podremos ir viendo más, que ya habéis visto cómo en la sesión del lunes desencadenó unas caídas del 13% en el Nikkei. Ojito, eso no llega a pasar en Estados Unidos. También fue súper relevante lo que pasó en las criptomonedas. Muchas de ellas caían más del 20%. ¿Por qué? Porque sucedió exactamente lo mismo. Porque el activo por excelencia en el que los inversores están hiper mega apalancados son las criptomonedas. No vamos a hablar de si es mejor inversión el Bitcoin o es mejor inversión. Ahí no me voy a meter. Ya hay otras personas que saben muchísimo más que yo en este tema. Pero lo que es totalmente evidente es que en la inversión de criptomonedas se está muy apalancado. De ahí que viésemos esas caídas también tan fuertes. ¿Por qué? Porque se empezaron a cerrar posiciones y ahí no hay vuelta de hoja. Si no tienes suficiente dinero para aportar garantías, el banco te cierra la posición o tu broker y empieza a caer todo a plomo. Por lo tanto, cuidado, porque esa situación de rosas que parecía que teníamos y que la subida era totalmente sana, a lo mejor está muy muy apalancada, y en el momento que veamos un poquito de turbulencias que podría venir provocado por esa posible recesión en Estados Unidos,
ojito, porque las caídas podrían empezar a ser muy, pero que muy importantes. Luego veremos que los índices sabrán en qué situación estamos ahora. Tampoco hay que entrar en pánico para la sesión de mañana o para pasado de paso mañana, pero creo que es algo que debemos vigilar, porque si la situación se complica, ya lo habéis visto, las caídas pueden llegar a ser muy, pero que muy fuertes. Y volviendo a esa hoja de ruta que veníamos comentando durante los últimos meses, decíamos, ojo, cuando veamos esa primera caída fuerte que luego nos tiene que volver a mandar a máximos, cuando ya se empiece a descontar que van a bajar los tipos de interés y los inversores piensen que todo va a ser maravilloso, es cuando tenemos que empezar a fijarnos en qué nos dicen esos periódicos que lee todos los inversores, que quizás se dejan guiar por esas noticias o por esos titulares. Y como estáis viendo, os voy a mostrar algunos titulares que he leído durante esta semana. El primero de ellos, oportunidades para comprar con las caídas de la bolsa. Siguiente titular, los indicadores sugieren un debilitamiento económico, pero no una contracción en Estados Unidos. Siguiente, valores europeos para pescar en un mercado revuelto. Siguiente, los analistas quitan hierro a la tormenta financiera. Hay poca chicha para caídas tan fuertes. Es decir, cuidado, porque a lo mejor lo que están queriendo hacer es hacernos pensar que la caída simplemente es algo puntual. Quieren que compremos ahora para aprovecharse, para distribuir sus acciones, empezar a ver una subida a máximos y a partir de ahí venir la caída más importante. Esto cuadra perfectamente con la hoja de ruta que venimos comentando. ¿Cuándo no cuadraría? Decíamos, si vemos esa primera caída fuerte y nos empiezan a decir que hay mucho riesgo de recesión, que las caídas pueden continuar, que esto es muy peligroso, ojito, ahí es cuando a lo mejor no cuadraría con esa hoja de ruta porque no quieren que compremos en rebajas, por llamarlo de alguna manera, porque podría volver a máximo sin mantener la tendencia alcista. Pero si nos están vendiendo con esa caída que todo es de color de rosas, cuidado, porque a lo mejor la situación es cuando se empieza a complicar bastante. Por lo tanto, de nuevo, como seguimos viendo en las últimas semanas y todo parece que acompaña esa hoja de ruta, parece que se va cumpliendo. Esa hoja de ruta nos marcaría la corrección que hemos visto ahora, que veníamos comentando, y a partir de ahí es cuando nos empezaríamos a recuperar. ¿Hasta dónde llegaría esa recuperación? Hasta que veamos las primeras bajadas de los tipos de interés. Ahí llegará el culmen de la última subida. Al igual que hemos visto ahora, esas caídas tan fuertes, podemos llegar a ver subidas muy fuertes con esas bajadas de la bolsa. Pero, con esas bajadas de los tipos de interés que muchos inversores están esperando con los brazos abiertos, pero que puede ser una trampa, como hemos visto en las dos últimas grandes recesiones económicas, en el 2000 y en el 2007. Algo muy curioso, y con esto ya acabo, que me ha llamado muchísimo la atención, es que los inversores están esperando con los brazos abiertos que se bajen los tipos de interés en Estados Unidos, pero curiosamente lo que en principio ha provocado la caída que hemos visto en los mercados ha sido un debilitamiento del dólar respecto al yen, porque si ha subido los tipos de interés en Japón y el riesgo de recesión en Estados Unidos también ha subido, y eso nos indicaría que está más cerca la bajada de los tipos de interés. Es decir, esto no cuadra. Ojito, porque el mercado nos está diciendo, si el dólar empieza a perder valor respecto al yen, esta situación se puede complicar. Como bajéis los tipos de interés encima, esta situación se puede incrementar de forma más peligrosa. Es decir, no tiene absolutamente ningún sentido para pensar que las bolsas podrían continuar subiendo en el medio y largo plazo si se bajan los tipos de interés en Estados Unidos. Sí, este ha sido el verdadero problema que ha provocado la corrección que hemos visto en las dos últimas semanas. Bueno, y vamos a seguir con esos datos interesantes esos tweets interesantes que he sacado de Twitter esta semana. Son pocos, son 4. ¿Por qué? Porque el comentario ha sido muy largo. Por lo tanto, creo que, te va a resumir un poquito la situación que tenemos ahora mismo. El primero de ellos es de Pablo Gil. Y fijaros que dice, poco han tardado en el Banco de Japón en salir a tranquilizar el mercado. Y dice la noticia, el vicegobernador del Banco Oficial de Japón minimiza la posibilidad de un aumento de tasas a corto plazo, mientras el yen se desploma. Es decir, suben los tipos de interés, la lían parda, los inversores entran en pánico y a los 2 días empiezan a recular hacia atrás. Y dicen, no, es una subida sin querer, pero ya no vamos a volver a subir los tipos. Vale, veremos a ver qué acaba sucediendo. Evidentemente no quieren provocar pánico en los mercados. Muy curioso porque
Aquí en Europa y en Estados Unidos hemos visto cómo se ha impreso muchísimo dinero para mantener toda la economía, han bajado muchísimo los tipos de interés, pero es que en Japón, el Banco de Japón, lo que ha llegado a hacer es comprar ellos mismos acciones japonesas para mantener la subida en bolsa. Si vemos que suben los tipos de interés de Estados Unidos y que la bolsa de Japón un 10%, el primer afectado son los propios japoneses, el Banco Oficial de Japón. Por lo tanto, lo último que quieren es provocar un pánico. Intentan calmar los ánimos, pero los tipos de interés siguen subidos. Vamos a seguir con el siguiente de los tweets de Héctor Chamizo. Dice, según JP Morgan, el 75% de las operaciones carry trade mundiales se han deshecho. Esto explica gran parte de lo que está ocurriendo estos días en el mercado. Es lo que decíamos antes. Estas operaciones lo que han acabado provocando es un margin call, y ese margin call ha provocado que se acaben cerrando muchísimas operaciones porque no se podía aportar esa garantía. A la vez ha provocado esas caídas tan fuertes en los mercados. Creo que tiene todo el sentido. Vamos con el siguiente de los tweets de José Luis Cárpatos. Fijaros que esto lo ha publicado el viernes a las 2 de la tarde aproximadamente. Lo digo porque le ha variado muchísimo la situación durante toda la semana, y lo que nos dice es que el indicador Bull and Bear de Hartnett se aleja de la zona de peligro. Es decir, cuando veíamos que caían con muchísima fuerza los mercados, pues el miedo era extremo. Cuando suele haber un miedo extremo es cuando vemos un rebote. Lo que estamos viendo puede cuadrar perfectamente con un rebote por sobrecompra. Lo vamos a ver ahora con los índices, pero normalmente cuando vemos una caída muy vertical, como veíamos en la sesión del lunes, el mercado se recupera simplemente por sobreventas. Si cogemos los RSIs, vemos cómo gráficos de una hora, que es donde nos tenemos que fijar, porque la caída ha sido en un par de días. En gráficos diarios no vamos a ver ninguna señal interesante, pero en gráficos horarios vamos a ver cómo la sobrecompra era espectacular y llegamos a ver R6 por debajo de 10. Eso es una borrada, es decir, tenemos que ver de nuevo que el mercado rebota. La historia está en si cuando venga ese rebote veremos esa última caída, donde tendremos que vigilar divergencias. A partir de ahí es cuando ya nos recuperaremos. Eso lo vamos a ver ahora con los índices. Y el último de los tweets, muy pero que muy interesante, que veníamos vigilando durante las últimas semanas, que también nos lo había comentado Javier del Valle, es que la curva entre el bono a 10 años y 2 años en Estados Unidos está ya prácticamente desinvertida por completo. Estamos a un menos 0,08, es decir, podemos decir que se ha desinvertido, que estamos muy pero que muy cerca. ¿Por qué es tan importante esto? Porque es lo que decíamos la anterior vez que lo comentábamos. Las caídas en bolsa no llegan cuando se invierte la curva, como muchos inversores están pensando. La caída llega a las bolsas cuando la curva se desinvierte. ¿Por qué? Porque es cuando ya empiezan a bajar los tipos de interés, y parece que ya estamos en ello. Vamos a continuar con el análisis de los índices, y yo creo que va a ser muy importante porque quizás vamos a dar un poquito de luz a esa pregunta que nos estamos haciendo de si ya hemos visto lo peor, si ya hemos visto la última caída y si ahora ya nos vamos a dirigir directamente a la zona de máximos anterior, el movimiento lateral que veíamos, la parte de arriba en Europa. Y para ello vamos a situar dónde estaría el objetivo que debemos superar ahora mismo para olvidarnos de que lo que hemos visto ahora todavía no ha acabado. Vamos a comenzar por el IBEX 35. Fijaros lo que decíamos, para que la caída de verdad haga daño y que quizás nos estemos enfrentando a algo diferente, a una corrección como la que habíamos visto anteriormente, como también la que vimos durante el 2023, en esos meses de septiembre y de octubre, que deberíamos perforar estos mínimos de aquí, en los 10.500 puntos. Y fijaros cómo en la sesión del lunes perforamos esa zona, es decir, ojito, porque al igual que aquí no los perdimos y nos recuperamos muy bien, ahora sí que es verdad que los hemos perdido. Es decir, cuidado porque ahí la situación ya ha empezado a cambiar. Pero vamos a centrarnos en lo que os acababa de decir. Es decir, lo más importante yo creo de este vídeo va a ser el intentar dar un poquito de luz, a ver si ya hemos visto el final de toda la corrección. Y para ello debemos analizar diferentes factores. El primero de ellos, y que puede resultar bastante positivo, es el gap que dejó en la sesión del lunes. Hay que tener en cuenta que hay diferentes tipos de gap. Hay gaps de escape que dan lugar al comienzo de una tendencia bajista o una tendencia alcista. Hay gaps de continuación que lo único que hacen es dar más fuerza a esa subida o a esa caída.
estos dos gaps no se cubren porque dan continuidad a las caídas o a las subidas, y el tercero de los gaps es el gap de agotamiento. Cuando vemos un gap de agotamiento se tiene que cubrir y nos está marcando el final de la caída, no que inmediatamente ya pongamos de nuevo rumbo al alza o a la baja, es decir, al lado contrario, pero sí que nos marca que se puede estar acabando esas caídas que veníamos viendo en los mercados. Y fijaros cómo el gap que veíamos en la sesión del lunes se ha cerrado a final de esta semana. Eso es muy positivo, porque eso nos marca que quizás, si no hemos visto el suelo, estamos muy cerquita de él. Siguiente de los factores que tenemos que analizar, el volumen. En este caso, eso es negativo. ¿Por qué? Porque hemos visto cómo en la caída el volumen era bastante más alto. Fijaros, no solo en la sesión del viernes o del lunes, sino anteriormente, el miércoles y el jueves, ya empezábamos a ver caídas importantes. Y fijaros cómo el volumen era mucho más alto que la recuperación que hemos visto esta semana. De hecho, en la sesión del viernes el volumen fue excesivamente bajo. Un volumen tan bajo que no veíamos desde hace muchísimo tiempo, pero que muchísimo tiempo. Por lo tanto, ojito, porque sí que es verdad que podemos estar cerca de haber visto ese suelo y que a lo mejor una siguiente onda bajista no nos va a marcar que nos vamos a dar continuidad a la tendencia bajista, que nos va a dar la posibilidad de que a lo mejor una semana nos acerquemos a esa zona de máximos, o por lo menos acercarnos a la zona de los 11.000 puntos en el IBEX, pero todavía hay riesgo de que veamos otra caída más porque la fuerza principal la tiene la oferta. Y cuando llegue la resaca de esta caída es cuando podremos ver la última caída. Es decir, todavía no las tengo todas conmigo, os lo vengo comentando durante toda la semana de que ya hayamos visto lo peor. Pero cabe la posibilidad de que estemos en esa situación. ¿Cuándo podríamos confirmar que ya no vamos a ver nuevas caídas o que vamos a testear esos mínimos que veíamos a principios de esta semana? Pues bueno, yo creo que la primera de las claves, que vamos a diferenciar tres claves. La primera, la media móvil de 6 sesiones. Estamos ahí. Es decir, no la hemos superado con claridad. La segunda, el soporte que teníamos anteriormente, los 10.750 puntos. No lo hemos superado. Y la confirmación de que probablemente volveríamos cerca de los máximos estaría en la media móvil de 70 sesiones. Es decir, todavía no hemos alcanzado ninguno de esos objetivos. Según los vayamos alcanzando es cuando irá ganando probabilidad que ya no vamos a ver ese retesteo a mínimos. De momento, yo creo que la probabilidad es bastante alta, porque lo que parece es que simplemente hemos visto un rebote por sobreventa. Fijaros cómo el RSI llegó a la zona de 26. Y esto hay que verlo de la forma contraria como lo que veíamos anteriormente, decíamos en toda la subida. Mientras sigamos viendo subidas en las que el RSI está por encima de la zona de 70 con bastante claridad, podremos seguir viendo subidas aunque se formen divergencias. Ahora pasa exactamente lo mismo, el RSI ha estado bastante bajo en la zona de 26, es decir, no hay que descartar ver algo así. Llegar a la zona de nuevo 10.300, incluso, ojo, si esto se calienta y sale algo negativo, ya habéis visto la volatilidad que hay, ver caídas importantes cercanas hasta la zona de los 10.000 puntos, ahí buscar divergencias con el RSI y a partir de ahí ver la subida. Una subida que quizás nos puede marcar la zona de los 11.000 puntos tranquilamente, de cara a dentro de un par de semanas. De momento solo estamos viendo un rebote por sobreventa. ¿Nos hemos metido casi 400 puntos en la subida? Sí, evidentemente, pero es que la caída ha sido brutal, fijaros. Hemos caído en 3 sesiones un 8%. Esto es una auténtica locura. Que ahora rebotemos un 3% desde mínimos, pues tampoco es para tanto. No hemos recuperado ni la mitad de lo que caíamos. Vamos a ver el gráfico semanal que ha dejado esta semana y la verdad que la vela pues no está nada mal. Es una vela que quizás podríamos pensar que es de vuelta. Pero fijaros como se ve muy bien el suelo de la divergencia que marcábamos en la zona donde hemos cerrado, muy cerquita. Es decir, normalmente cuando vemos una divergencia que se acaba cumpliendo, lo normal es ver un retesteo hasta ella y luego seguir corrigiendo. Por lo tanto, cuidado, porque el medio y largo plazo pinta feo. ¿Cuándo podríamos pensar que no vamos a ver quizás un retesteo a mínimos y vamos a volver a máximos? Si pierde la media de 70 sesiones. A cierre semanal, cuidado, ¿eh? Lo que es muy probable, y os venía comentando también esta semana, es que si vamos a ese retesteo, sea una vela en la que estemos cayendo durante la primera parte de la sesión, que eso no ha pasado, porque cuando hemos visto caídas, fijaros, en la sesión del lunes
La vela fue de indecisión. Aquí lo que tendríamos que ver es una vela que abre cerca del mínimo anterior, de cuando cierra. Vemos caídas importantes en la primera parte de la sesión y luego se recupera viendo una vela de martillo. Eso sería lo ideal. Todavía no lo hemos visto en la zona de mínimos y eso se puede llegar a dar. Entonces, si aquí vemos una corrección que se acerca a la zona de los 10.000 puntos, en el gráfico semanal, es muy probable que si acabamos viendo esa vela, luego se recupere. Y ahí a lo mejor es cuando tenemos la señal de que volveremos a máximos. Pero si acabamos cerrando por debajo de la media móvil de 70 sesiones, ojito, porque ha sido su principal soporte desde 2022. Y esta tendencia alcista se podría acabar rompiendo. Y a lo mejor esa vuelta a máximos se complicaría bastante. Esa es la gran duda que tenemos ahora mismo y que no sabemos todavía su resolución. Gráfico mensual, pues un momento muy feo. Y cerrando por debajo de la media móvil de 6 sesiones. Algo que no veíamos desde octubre de 2023. Vamos a ver cómo acaba cerrando el mes. Vamos a ver el DAX. Seguimos con el índice alemán. Fijaros, en este caso igual perforamos el soporte de los 17.600 puntos. Nos hemos llegado a marcar la zona de los 17.000 donde estaba el techo que veíamos a principios de este año, que marcó la continuidad alcista en el gráfico. Y ahora pues parece que ha recuperado la media móvil de 200 sesiones. Hemos cerrado ese gap que veíamos la sesión de lunes, es decir, misma lectura que en el IBEX 35. Puede ser un gap perfectamente de agotamiento. Eso es buena señal. Eso es buena señal. El riesgo que estamos viendo muy poquito volumen. Aquí nos deberíamos haber recuperado con mucho volumen y el volumen ha sido bajista durante toda la semana. Es decir, cada vez hemos ido a menos. El cierre, fijaros, igual que el IBEX 35, la media móvil de 6 sesiones. La confirmación de que nos vamos a máximos, pues fijaros que en este caso tenemos que vigilar primero. Vamos a ponerlo en verde porque la resistencia, la zona es 17.900 puntos aproximadamente y ahí, a partir de ahí nos encontraremos con la media de 70. Si la supera, que está a los 18.170 ahora mismo, vuelta a máximos. Esa zona es 18.700 puntos aproximadamente. De momento es que la lectura es la misma que en el IBEX. Estamos viendo un rebote única, exclusivamente por sobreventa. No habría que descartar ver algo así. Mira, para que tengáis un ejemplo muy claro que hemos visto, nos vamos a marzo de 2023. Fijaros. Vimos una caída muy fuerte. Luego vimos cómo se recuperaba, volvió a corregir de forma importante. En el IBEX es mucho más claro, fijaros. Y a partir de ahí no formamos un nuevo mínimo decreciente y volvemos a mantener la tendencia alcista. Es decir, es lo normal. Cuando vemos caídas muy fuertes, hay un rebote por sobreventa. Luego viene la segunda de las caídas donde notamos debilidad y ahí es cuando nos damos cuenta de que ya no tiene más recorrido la caída. Si no perforamos los mínimos que hemos visto ahora y si no vemos una caída mucho más fuerte, de nuevo con mucho volumen y puede mantener la tendencia alcista. Vamos de nuevo al DAX. Vamos a ver el gráfico semanal. La vela que ha dejado es muy buena. Fijaros cómo se ha apoyado en la media 70 sesiones y ha rebotado, pero pasa lo mismo que en el IBEX 35. Hemos cerrado justamente en el soporte de la divergencia. Es decir, cuadraría perfectamente con ver un pullback a esa zona y a partir de ahí continuar corrigiendo. Y olvidarnos de volver a máximos si perforamos la media móvil de 70 sesiones. Es decir, ojito. Y en el mensual, pues bueno, fijaros cómo de momento a cierre mensual mantendría esa divergencia. Porque no hemos perforado el suelo, es 17.680 puntos aproximadamente. Pero queda muchísimo mes. Vamos a seguir con el Dow Jones. Fijaros cómo ha sido uno de los índices que yo creo que mejor se ha podido mantener. Y fijaros cómo el cierre semanal se ha mantenido sobre la media móvil de 70 sesiones. E incluso es el que está más cerca de superar esa zona clave, que estaría a los 39.850 puntos, que de superarla nos marcaría que volvemos a máximos fácilmente. Es decir, en caso de que veamos un rebote importante, después de a lo mejor ver ese retesteo o sin verle, es probable que el IBEX o el DAX quizás no alcancen esos máximos históricos de nuevo. Bueno, en el IBEX no son máximos históricos, pero en el DAX sí. Es probable que no les alcancen, pero nos quedemos cerquita. Pero en el caso del Dow Jones, como estamos tan cerca y la corrección se ha mantenido muy bien, es probable que nos acerquemos de nuevo a esos máximos históricos. Incluso le superemos. Fijaros cómo en el gráfico semanal la vela, pues bueno, tampoco nos da una mayor importancia. Fijaros cómo esa divergencia que veníamos viendo, fijaros,
de momento no se ha confirmado porque no hemos perforado la zona de los 38.000 puntos, es decir, sería el índice que mejor pinta tiene ahora mismo para mantener la tendencia alcista en los próximos meses, y que esto lo haga el Dow Jones es muy importante, eso es muy positivo. Fijaros como también, vamos a ver en el diario, el problema está en lo mismo que en el IBEX y en el DAX, caídas con mucho volumen y recuperación con poquito volumen. Si nos vamos al gráfico mensual, pues de momento la vela parece bastante negativa, porque puede llegar a ser una vela envolvente bajista, eso sería muy feo si le sumamos la divergencia que teníamos por aquí con el RSI. Vamos a ponerlo bien. Eso sería muy negativo. Vamos a quitar la anterior para verlo mejor. Eso sería muy negativo. Y si nos vamos al Nasdaq, fijaros cómo ha sido uno de los índices que más ha sufrido. Lo bueno, que ha resistido la media móvil de 200 sesiones. Fijaros, al igual que lo hizo en octubre de 2023. Eso es lo positivo. Ahora, pues fijaros cómo se cerró el gap, que dejó en la sesión de lunes también. Puede ser gap de agotamiento positivo, pero hasta que no superemos la media móvil de 70 sesiones, como sucedió en noviembre de 2023, fijaros que ahí es cuando confirmó que volveríamos a mantener la tendencia alcista, seguimos en riesgo de ver algo así. Ese es el problema que tenemos. Es decir, cambiar la perspectiva de que es un rebote por sobreventa a que ya hemos visto el final de toda la corrección que llevamos viendo desde mediados de julio y vamos a continuar con la tendencia alcista, o por lo menos volveremos cerca de esa zona de máximos. Cuando yo creo que podría confirmar que vamos a continuar con la tendencia alcista, se supera los 20.000 puntos con claridad en Nasdaq. En ese punto yo creo que podríamos mantener la tendencia alcista. El problema lo mismo, caídas con mucho volumen, que ya vienen de antes, fijaros, y recuperaciones por el camino con menos volumen. Eso es muy negativo. Vamos a ver el semanal. La vela es muy buena. Vimos caídas muy fuertes de comienzo de semana. Fijaros, una vela totalmente de vuelta al alza, muy positiva, y además ha resistido en ese soporte tan importante que teníamos los 17.320 puntos. Vamos a quitar esta divergencia porque al final no se dio. Eso es lo más positivo, que no hemos perforado los 17.300. Quizás si hubiera perforado esa zona, las caídas que se hubieran visto el lunes hubieran quedado cortas y hubiéramos visto caídas mucho más fuertes. Y en el mensual, pues la vela, fijaros que está justamente en la media móvil de 6 sesiones. Su principal soporte en toda la subida es de diciembre y enero de 2023. Y vamos con el último de los índices, que es el SP500. La situación ha sido muy parecida a la del Nasdaq, fijaros cómo se ha ido justamente muy cerquita de la media móvil de 200 sesiones, a ese soporte que teníamos marcado de los 5.100 puntos, les llegó a perforar en la sesión del lunes y a partir de ahí les llegó a perforar en futuros y fijaros cómo ha rebotado. Pero es que fijaros, ya estamos en la media móvil de 70 sesiones, es decir, la media 70 actúa anteriormente como soporte. Y por técnico, lo que se dice siempre es que si una media móvil actúa como soporte, la perforamos, vuelve hasta ella y no la consigue superar y volvemos a corregir, es una confirmación de una tendencia bajista, ¿vale? Y romperíamos la tendencia alcista anterior, es decir, no veríamos un retesteo a mínimos, sino que podría dar continuidad a las caídas y estaríamos viendo ahora el rebote que marcaría el comienzo de una tendencia bajista. Cuadraría perfectamente porque el volumen ha sido más bajo con el rebote del que veíamos en la caída, pero como decíamos, este gap que tenemos por aquí nos deja ahí con la duda de si es un gap de agotamiento para intentar volver a máximos de nuevo y poner fin a toda la caída que veníamos viendo desde mediados de julio. La confirmación, superar la media 70. Si la supera, no me cabe duda, es que nos acercaremos a máximos. Fijaros en noviembre de 2023. Fijaros cómo en un primer momento caímos con fuerza, perdimos la media 70, volvimos hasta ella, volvimos a caer y a partir de ahí, fijaros, el RSI 2866, aquí llegó a 29.04, formamos una divergencia y a partir de ahí, como superó luego la media 70, continuó la subida. Es decir, podemos llegar a ver eso, y ahora la corrección, perforemos los mínimos anteriores, veamos una divergencia y mantenga la subida. La clave va a estar en la media de 70 sesiones en el SP500. No me cabe ninguna, pero que ninguna duda. Ahí va a estar la clave para saber si ya hemos comenzado la tendencia bajista o si por el contrario
vamos a intentar volver a máximos, a ver ese último rebote. En el gráfico semanal, igual que en el Nasdaq, la vela ha sido muy buena, de recuperación totalmente. Pero fijaros cómo mantiene esa tendencia bajista desde julio de 2024. Por mucho que se haya recuperado a final de esta semana. Fijaros el aumento del volumen en las últimas velas semanales. Con la caída muy, pero que muy alto. Mucho más alto de lo que veíamos en los últimos meses. En el S&P 500 incluso más de un año. Y en el gráfico mensual, pues todavía, fijaros cómo nos mantenemos sobre la media móvil de 6 sesiones. Tenemos el soporte de la divergencia en los 5.000 puntos que todavía se mantiene. Es decir, yo creo en el S&P 500 que si vemos un retesteo a la zona de mínimos y a lo mejor ponemos en riesgo los 5.000 y en la misma sesión se recupera, diría, vale, ya está, tenemos la vela definitiva de la corrección e intentaremos ese rebote a máximos. Y ahí ya veremos, a ver, si continuamos con la tendencia alcista o a lo mejor estamos viendo el típico rebote del gato muerto para comenzar la tendencia bajista. ¿El riesgo dónde está? En quedarnos por debajo de la zona de los 5.000 puntos. Eso sería muy, pero que muy feo y a lo mejor nos marcaría que ya no vamos a ver más rebotes cercanos a la zona de máximos. Vamos ya con los siguientes activos que analizamos, que nos dan muchas pistas. Fijaros lo que ha pasado en el VIX. Esto es clave, también. Fijaros cómo decíamos, si supera la media de 200 nos vamos a los 20, si supera los 20 nos vamos a la zona de 30, y a partir de la zona de 30 el siguiente objetivo estaría cerca de los 40. Pues fijaros, casi nos vamos a los máximos que veíamos en 2020. Esto es muy, pero que muy peligroso, porque lo que nos está marcando el VIX es que la volatilidad está totalmente disparada. Y la lectura que tenemos que hacer de todo esto es que como se vuelva a tambalear un poquito, muevan el arbolito, la caída de nuevo puede llegar a ser muy fuerte. Si no, el VIX no se dispara así. Está fuera de lugar esto que hemos visto en el VIX, pero totalmente fuera de lugar. Fijaros como decíamos que el año pasado también vimos una corrección importante, el mes de octubre, noviembre, y el VIX subió. Fijaros, subió el VIX. Pero fijaros cómo se fue a la zona de 20 y a partir de ahí corrigió, pues vale, continúa la tendencia alcista. Pero que ahora el VIX se haya ido a 70 y se mantenga ahora sobre la zona de los 20, me huele muy, pero que muy mal. Fijaros en marzo de 2023, donde hubo ese pánico porque iban a quebrar bancos. Quizás por caídas en las bolsas es muy parecida a lo que hemos visto ahora mismo. El VIX no superó la zona de 31. No la superó. Se quedó ahí. Y volvió a caer y se mantuvo la tendencia alcista. Pero ahora, lo que hemos visto en el VIX está totalmente fuera de lugar. Ojito con lo que nos puede estar contando el VIX. Nos puede estar diciendo que puede haber bastantes turbulencias en las próximas semanas, incluso meses. No es normal. Fijaros en el gráfico mensual. ¿Cuándo hemos visto al VIX en estas cotas? Fijaros, en 2008, cuando parecía que se iba a caer el mundo por esa crisis económica, en 2020, con el COVID, cuando parecía que también se iba a acabar el mundo con esa pandemia. Fijaros cómo ni siquiera en 2000, cuando veíamos caídas muy fuertes, 2001, ni en el 98, cuando también veíamos caídas importantes, llegamos a esa zona de 70. Ojito, ¿vale? Esto hay que tenerlo muy, pero que muy en cuenta y por lo menos andar con los pies de plomo. Luego sacaremos conclusiones de todo lo que estamos hablando. Vamos a seguir con el petróleo, que ya, verdad que el petróleo, el gas natural, parece que ya han pasado a un segundo plano totalmente. Fijaros cómo en el petróleo, pues bueno, como decíamos, mantenemos un movimiento lateral. Fijaros como en este caso la zona 75 está actuando como soporte y hemos visto un rebote hasta la media de 200. ¿Dónde va a estar la clave? Justamente ahí, en los 79, 80 aproximadamente. ¿Por qué? Porque anteriormente vimos una caída en un rebote, la media de 200 no actuó como resistencia y volvimos a la zona 86. Ahora puede pasar algo parecido. Si vemos que va hasta esa zona, la supera con claridad, nos vamos hasta los 85, 86 fácilmente. Si ahora actúa como resistencia la media de 200, ojito, porque nos puede estar marcando el comienzo de una tendencia bajista. O la media de 70 me valdría igual, ¿eh? Está en los 81,50. ¿Vale? Es lo que tenemos que vigilar ahora. El gas natural, pues bueno, ha visto un pequeño rebote esta semana, pero fijaros, hasta la antigua zona de soporte, en los 2,20, nada más. ¿Cómo podemos cuadrar esto con la inflación? Pues creo que la inflación, totalmente, estáis viendo cómo ya ha pasado a un segundo plano. Ahora el problema ya no es la inflación, el problema es la recesión, que es donde queríamos llegar, porque es donde estaba el verdadero problema, en esa recesión
económica, que es la que puede provocar esas caídas continuadas durante meses e incluso algún año en Estados Unidos. Vamos con el oro, que vemos cómo se mantiene lateral. Algo muy curioso, comentábamos esta semana, fijaros cómo hubo una sesión de pánico en la sesión del lunes, y si el activo por excelencia, valor refugio, es el oro, ¿por qué no subió el oro en la sesión del lunes si el oro cayó un 1,5%? Pues como comentamos en un vídeo que he publicado del economista de cabecera, donde analizo esa inversión en oro, si es todoterreno, si vale para cualquier escenario, ojito, porque lo que decimos es que el oro, una de las partes del vídeo, una de las conclusiones que sacamos, es que el oro, cuando hay un problema de liquidez, se vende como cualquier otro activo. Como cualquier otro activo, y da igual cuál sea la situación económica, si es más proclive para el oro o no es proclive para el oro. Si hay un momento como el que vimos el lunes de Margin Call, en el que hay que obtener liquidez, sea por donde sea, y eso se produce siempre en todas las recesiones económicas, en algún momento el oro cae. El oro cae. Y no te va a caer un 1%, un 1,5%, en la situación más negativa, a lo mejor te cae un 20, un 30% en 1 o 2 semanas, o 3, un mes o 2 meses. A partir de ahí, evidentemente, se recupera mejor que el resto de activos. ¿Por qué? Porque simplemente se ha vendido, no porque el oro valga menos, sino porque se necesita liquidez. Y a partir de ahí es cuando el oro vuelve a recuperar la tendencia alcista. Porque una empresa puede empezar a dar pérdidas y le puede ir peor, y a lo mejor nos marca que su precio es menor al que vimos anteriormente, pero el oro sigue siendo el oro. Y a partir de ahí el oro se va a recuperar cuando se deja de haber esos problemas de liquidez. De momento seguimos lateral muy cercano de esa zona de máximo, sobre la media de 70 sesiones. Mientras no la perfore, seguiremos así, en movimiento lateral, o incluso irnos a buscar la zona de $2.500. Y el índice dólar, pues fijaros lo que decíamos la semana pasada, cuidado con el índice dólar, porque si veníamos diciendo en los últimos meses que se comportaba de forma contraria a los mercados, a los índices, ahora ya no va a suceder esto. ¿Por qué? Porque ahora la perspectiva es que se empiezan a bajar los tipos de interés y debiliten al dólar. Y es lo que hemos visto. Fijaros la sesión del lunes. Las bolsas caían a plomo y el índice dólar caía también. ¿Por qué? Porque la caída venía provocada porque la perspectiva es que podemos llegar a una recesión económica y se van a bajar los tipos de interés en Estados Unidos. Es decir, ya no nos vale la correlación que teníamos anteriormente. Fijaros cómo ahora la tendencia es bajista. Y lo que nos va a marcar el índice de dólares es que nos estamos acercando a esa bajada de los tipos de interés en Estados Unidos. Que a la vez, ahora, para lo que nos va a valer es para quizás, cuando veamos que se empieza a deteriorar de forma importante el índice dólar, es cuando vamos a ver que se acerca esa bajada de tipos y que quizás nos va a marcar el techo de ese último rebote en las bolsas. Por lo tanto, conclusiones que tenemos que sacar. Pues bueno, fijaros cómo está claro lo que hemos visto esta semana a partir de la sesión del martes. En mi opinión, yo creo que de momento solo podemos decir que es un rebote por sobrecompra, por sobreventa. No podemos estar hablando de que ya hemos encontrado el suelo. Eso nos gustaría, pero no lo sabemos a ciencia cierta, por lo que nos marca el análisis técnico. Ojo con el VIX, porque nos está marcando turbulencias muy importantes. Hemos llegado a zonas que no veíamos anteriormente, y que el VIX se dispare hasta ahí, hasta la zona de 70, nos va a marcar que a lo mejor la situación empieza a cambiar y que nos podemos enfrentar a unos cuantos meses de turbulencias en los mercados, incluido si nos vamos de nuevo a la zona de máximos. Yo creo que os lo he dicho durante toda la semana, pero nos podría quedar algún que otro sustito. ¿Perforaremos los mínimos? Pues bueno, a lo mejor no perforamos los mínimos, a lo mejor en momentos puntuales dentro de una sesión puede llegar a suceder. Lo idílico para que se mantenga sobre esa hoja de ruta que venimos marcando, que veamos un nuevo retesteo a mínimos y veamos esa vuelta de nuevo. Y fijaros cómo el mercado va a querer que se bajen los tipos de interés. Este lunes, cuando parecía que también se iba a acabar el mundo, con la caída que veíamos en Nikkei y luego en Estados Unidos, empezaban a decir que a lo mejor esta próxima semana se reunían en la Fed, la Reserva Federal, para hacer una reunión de emergencia para bajar los tipos de interés. Pero bueno, no estamos diciendo que la caída viene provocada por el debilitamiento del dólar respecto al yen, que ha provocado ese carry trade y que ha provocado ese margin call. ¿Qué sentido tiene bajar los tipos de interés? Ninguno. ¿Qué pasa? Que el verdadero miedo es la recesión económica, no todo el ruido que hay alrededor. Y por eso quieren que se empiecen a bajar ya los tipos de interés, porque hasta septiembre no pueden bajar tipos de interés y a lo mejor es demasiado tiempo. Y hay mucho miedo. Por lo tanto, pues bueno, estas son las conclusiones que podemos sacar. Ya habéis visto esas zonas que hemos marcado objetivo, que de superarlas es cuando ya podríamos empezar de nuevo a estar tranquilo.
hay mucha gente que a lo mejor se está precipitando a decir lo mismo que veníamos viendo en últimas caídas en los últimos años en las bolsas, cuando veíamos que corregían a lo mejor con pánicos como los que veíamos este lunes, como pasó en 2023, y dicen oportunidades maravillosas de compra para en esas rebajas volver a comprar. Esto sí que ha pasado así y ha funcionado muy bien, pero eso no significa que siempre se vaya a mantener así. El claro cambio de tendencia que estamos viendo en el desempleo en Estados Unidos nos puede dar pistas de que la situación se puede empezar a complicar. En 2022, cuando parecía que llegaba esa recesión, el desempleo en Estados Unidos no estaba como está ahora, ¿vale? No veíamos un claro cambio de tendencia. Por lo tanto, va a haber muchos que, aún siguiendo viendo caídas, van a decir que la situación es parecida a 2022, vamos a recuperar, vamos a seguir viendo nuevos máximos históricos en las bolsas de Estados Unidos, pero ojito con lo que veremos, porque lo que ha marcado el VIX es algo diferente a lo que venimos viendo en los últimos años. Y bien, vamos con la última parte del vídeo, que es vuestra sección, la sección de sugerencias, donde analizo todas las acciones que me habéis ido pidiendo durante esta semana. Vamos a comenzar por la primera de las acciones, que es la cotización del Banco Sabadell. Fijaros cómo en la cotización del Sabadell decíamos que el último de los soportes en toda la tendencia alcista, donde quizás pondríamos en riesgo esta tendencia, sería la media de 200. Ha sido su soporte en toda la subida, fijaros, desde 2022. Y estamos lejísimos de ella. Es decir, podríamos decir que la tendencia alcista a largo plazo en el Banco Sabadell, se mantiene. ¿Cuál es el problema? Fijaros cómo teníamos un soporte muy claro en la zona de 1,74. Y lo llegamos a perforar en la sesión del lunes, pero rápidamente sí ha dado la vuelta y ha llegado hasta la media móvil de 70 sesiones, que parece que ahora está actuando como resistencia. Además, fijaros cómo ha habido un cruce de la media de 6 sesiones a la de 70 a la baja. Eso puede ser mala señal en el corto medio plazo. ¿Qué nos indica esto? Que si no consigue superar la media de 70 es cuando nos vamos a ir a buscar la media de 200. Y a partir de ahí es cuando podríamos ver un repunte de nuevo. Pero si ahora consiguiésemos superar la media de 70 sesiones, pues nos podríamos ir del tirón. De nuevo muy cerca de la zona de máximos, o por lo menos hasta la zona de los 1,97. Tendríamos esos máximos en el mes de junio. Es decir, me encantaría deciros, pues yo creo que ya va a subir, pues yo creo que ya va a caer, pero es que la situación es esa. La clave va a estar en la media de 70 y la clave va a estar a comienzos de esta semana. Va a ser muy importante, porque yo creo que si lo que estamos viendo es un simple rebote por sobreventa, no le podría quedar mucho más recorrido al alza de una o dos sesiones. Fijaros cómo si volviésemos hasta la media de 200, acabaríamos cerrando el gap que teníamos por aquí pendiente en abril. Es decir, cuadraría perfectamente en volver hasta la zona de 1,55, aproximadamente 1,54 la cotización del Sabadell, en caso de que todavía nos quedase un retesteo a la zona de mínimos que hemos visto en los índices. Vamos a seguir con CaixaBank. Fijaros, en este caso, pues hemos quedado muy cerquita de la media de 200, que también era su principal soporte en toda la subida. Fijaros, en este caso, más aún desde 2020, porque lo hemos perforado en muy poquitas ocasiones. Es decir, es muy importante ese soporte. Ahora, pues fijaros cómo hemos visto un rebote muy importante que se ha frenado en el mismo sitio que decíamos en el Sabadell, en la media de 70. Y es que esto lo estamos viendo en muchas acciones y no me está gustando absolutamente nada, porque puede ser una vuelta para un antiguo soporte y también ha actuado como tal la media de 70, ahora consolidarlo como resistencia y volver a corregir. En este caso, si se mantuviese de nuevo sobre la media de 200, pues bueno, podríamos pensar que nos queda esa última subida, hasta la zona de 5.30 en este caso. Superar los máximos va a ser complicado, porque podremos llegar a ver, si no vemos nuevas caídas y luego posteriormente volvemos a la tendencia alcista, es probable que con la caída tan fuerte que hemos visto dé lugar a un movimiento lateral, como hemos visto anteriormente. Fijaros, pasó en 2023 igual. Tuvimos un movimiento lateral prácticamente un año, un poquito menos, 7-8 meses. Luego ya es cuando repuntamos de nuevo, a principios de este año. Así que bueno, esa es la situación que tenemos. Clave en la media 70, superarla para buscar como mínimo ese impulso hasta la zona de 5.30, pero si ahora no consigue superarle, vuelve a corregir. Ojito, con la media de 200 no la perfore, porque es su pilar fundamental. Y además, os voy a decir otra cosa, que no tenemos ningún soporte hasta la zona de los 3,90, 4 euros aproximadamente, en la cotización de CaixaBank. Así que mucho cuidado con esa media de 200 sesiones. Seguimos con Enagas, que en este caso, pues bueno, la caída que hemos visto en la sesión del lunes no le ha hecho demasiado daño. Veíamos una caída hasta la media de 70 y a partir de ahí volvíamos a repuntar, ¿vale?
¿Cuál es el problema? Que fijaros cómo todavía no hemos superado esa zona que podría ser importante en el gráfico de los 14,20. Una zona que puede actuar como resistencia y que si la supera, quizás nos marcaría que podemos seguir como mínimo hasta la zona de máximos que tenemos por aquí, de los 15,50, y poner rumbo de nuevo a la zona de máximos. Fijaros que podríamos haber formado un doble suelo entre el mínimo de octubre de 2022 y el mínimo de marzo de 2024. Sería muy positivo para pensar que vamos a volver a máximos. ¿Qué pasa? Que si cogemos el gráfico desde finales del pasado año, podríamos estar viendo perfectamente una corrección muy fuerte, un nuevo máximo decreciente respecto al máximo que veíamos en diciembre y seguir corrigiendo. Esto en el medio y largo plazo. Pero de momento, en el corto plazo, mantiene la tendencia alcista con bastante claridad. Y yo creo que la media 70 es clave. ¿Vale? Veremos a ver si consigue superar esa zona de los 14,20. Seguimos con Ferrovial. En este caso también hemos mantenido muy bien la media de 200 sesiones. Fijaros cómo, aunque ha sido una corrección muy fuerte, los pilares fundamentales de la mayoría de las acciones no se han roto. Sí que se ha roto el primero de los soportes que tendrían por el camino, que en muchos casos era la media de 70. Fijaros en Ferrovial. Tuvo como soporte en el mes de junio. La ha perforado y ahora va a intentar ese rebote hasta ella. Y ahí es donde está la clave. Es que lo mismo que en Sabadell y CaixaBank. Si a partir de ahí no vamos a superar y perforamos la media de 200 con la nueva caída, es cuando la situación se complicaría. Tendríamos que irnos a buscar el siguiente soporte aquí, a la zona de 32, 33 aproximadamente, los 33. 32,90, 33. Ahí estaría la clave. Y hay que tener cuidado, no estamos viendo que hay muchas transacciones que en el semanal tienen divergencias. No sé si es el caso de Ferrovial, imagino que sí, fijaros. Y en muchos casos, esas divergencias se pueden acabar cumpliendo si perdemos la media de 200. Por lo tanto, pues bueno, es un aviso, lo que hemos visto esta semana, pero un aviso de que a lo mejor debemos tener cuidado para los próximos meses o que debemos tener cuidado en el más corto plazo si no consigo superar esa antigua zona de soporte ahora como resistencia. Seguimos con Iberdrola, en este caso igual que Nagas, ni se ha despeinado, Sobre la media de 70 sesiones seguimos la tendencia alcista que comenzó en marzo de 2024, con claridad. Y de nuevo parece que nos vamos acercando a esa zona de máximos históricos en el gráfico. Superarlo pues, sería muy positivo y daríamos continuidad a la tendencia alcista. Yo creo que tenemos una resistencia muy cercana a los 12,12. Fijaros que aquí vimos una ruptura. ¿Dónde está? En que es una ruptura en falso de esa zona. En principio, pues bueno, no parece muy claro que es una ruptura en falso de esa zona de resistencia. Si lo llegase a ser, pues deberíamos perder la media de 70 y dar fin a este movimiento lateral que podríamos decir sobre la zona de los 11,60 aproximadamente y continuar con la corrección. De momento, pues bueno, podemos decir que se mantiene ese movimiento lateral, lo venimos viendo en las últimas semanas y meses, desde el mes de mayo, y veremos a ver si tienen fuerza suficiente para continuar con el impulso. Fijaros como los índices decíamos que en las caídas habían venido acompañados con mucho volumen y en las subidas con muy poquito. En el caso de Iberdrola, fijaros como en la caída del lunes entró volumen, pero rápidamente en la sesión del miércoles también ha entrado más volumen. Es decir, no ha sido tan llamativo. Se ve muy bien la importancia del volumen, porque las acciones que se han complicado un poquito más la vida han entrado mucho volumen y las que ni se han despeinado pues, tampoco han entrado tanto volumen. Vamos a seguir con IAG. Estamos analizando mucho, pero es que la zona de 1,90 es muy importante. La analizamos creo que el jueves. Ha cambiado poco la situación, la verdad. Lo habéis pedido, pero bueno, no ha cambiado absolutamente nada. De momento no creo que nos hayamos despegado del todo de esa zona de 1,90. Yo creo que, como os decía, la confirmación puede estar en superar la zona de la media 70 hasta 1,98, los 2 euros. Si la supera, es cuando podríamos continuar con el impulso, volver a la zona de 2,15 y a partir de ahí, si superase esa zona, nos vamos a la zona clave de los 2,50. Es donde está la clave de IAG, en esos 2,50 para pensar que podría recuperar todo lo que habíamos perdido durante el año 2020. Ojito, ¿vale? En los gráficos diarios esta semana tenéis el análisis más a fondo, pero como os digo, la clave está en los 1,90 ahora mismo. Aquí. Si perfora esa zona se va a complicar muchísimo la situación en el gráfico. Que vemos que repunta sobre ella, pues es hombro cabeza hombro que decíamos en el semanal que podíamos estar viendo, nos olvidaríamos de él y continuaríamos con la subida con objetivo en 2,50. Inditex, fijaros, hemos perforado la media 70, pero es que ya lo habíamos hecho
en octubre de 2023, luego recuperamos muy bien y continuó con la tendencia alcista. Fijaros como ahora ha mantenido muy bien ese soporte que teníamos por aquí, en los 42.50 aproximadamente, y seguimos en esa parte alta. Puede ser perfectamente un movimiento de distribución lo que estamos viendo, ¿vale? Si esta zona luego la acaba perforando, cerramos este gap, pierde la media de 200 y continúa la corrección, ojito, cuadraría perfectamente con movimiento de distribución de final de toda la subida, ¿vale? Aquí tuvimos la subida más especulativa con esta presentación de resultados que fue por aquí, en marzo de 2024, movimiento de distribución, divergencias, pero lugar, el semanal, fijaros, clarísimas, y ya no llegan a la zona de 70, o se quedan muy cerquita de ella, y a partir de ahí, fin del ciclo alcista y nueva tendencia bajista. Pero para ello debemos no solo perforar la zona de los 42.50, sino que tendríamos que irnos a cerrar este gap que tenemos por aquí, ¿vale? Y que la zona a la que ahora está actuando como soporte luego actúe como resistencia. O también, ojo, la media de 70 sesiones, que es probable que se acabe acercando hasta la zona 42.50 si la acabamos perforando. Seguimos con Neinor Homes. Fijaros, en este caso la media 70 actúa como soporte. Pues vale, corrección importante y podemos continuar con el impulso. En este caso, fijaros, aquí está la clave, de los 13.48, que vemos que la superamos, podemos continuar con el impulso. En este caso, fijaros cómo el RSI en la última subida fue muy importante, en 88, es decir, ¿qué nos ha marcado esto? Que tiene mucha fuerza todavía la última subida y que aunque hayamos visto una corrección, se ha mantenido sobre la media 70 y que no sería para nada descartable marcar un nuevo máximo creciente, donde ya formemos una divergencia donde el RSI se quede por debajo de la zona de 70 y sí que nos marque que tiene debilidad ya toda la subida y podemos comenzar una corrección más importante, no como la que hemos visto en las últimas semanas. Otra cosa es que se vuelva a disparar de nuevo y nos vayamos a un RSI en 80. Pues simplemente podremos ver una corrección para seguir con la tendencia alcista. Vamos con Solaria. Y es que si igual que lo que hemos visto esta semana, tenemos un claro movimiento lateral. Por aquí. La zona de 10.65 aproximadamente. Y fijaos, la media 70 está actuando como resistencia por arriba. En la sesión del lunes puso en riesgo la zona de 10.80, pero luego se recupera muy bien. Es decir, yo creo que tampoco ni se ha despeinado, que ni entró en mucho volumen. Es decir, seguimos ahí. ¿Queremos que supere la media 70? Buscamos el ataque a la media de 200. ¿Queremos que perfora la zona del 10.86 con claridad? Volvemos a mínimos. Esa zona, fijaros, de los 10.45, de los 9.45, 9.50 aproximadamente. ¿Vale? Está clarísimo. Análisis técnico de la cotización de Solaria. Y vamos con la última de las acciones, que no es española, que es ING. En este caso, la media 70 había actuado como soporte. Fijaros, en la última corrección que veíamos en junio, donde nos fuimos a cerrar, quedamos muy cerquita a cerrar el gap que teníamos en abril, y volvió a repuntar. En ese repunte, fijaros, vimos divergencias entre la cotización y el RSI en el gráfico diario, y el soporte pues estaría por aquí. Y fijaros cómo ahora hemos vuelto hasta esa zona, ahora sí que sí ha cerrado por completo el gap que teníamos y ha vuelto a repuntar. De momento podríamos decir que la divergencia se salva, pero la confirmación de que vamos a continuar con la tendencia alcista, ¿dónde está? En la media de 70. Si la supera, continuidad alcista. Y por qué no, volver a marcar un nuevo máximo creciente y dar continuidad a la divergencia. Podría pasar perfectamente. Pero si ahora vemos que no consigue superar la media 70 y vuelve a corregir, qué cortito se me ha quedado esto. Ahí, espera. Así lo tendríamos mejor. Es cuando vendría el riesgo de que hayamos visto el movimiento de distribución de toda la subida y comenzaríamos una tendencia bajista. Y en el semanal seguro que tiene divergencias. Clarísimo, fijaros. Hay muchas veces cuando llevas ya mucho tiempo analizando acciones, sin ni siquiera ver el gráfico, sabes cuando hay divergencias y cuando no hay divergencias. Es súper curioso. No te sabría decir por qué, pero es que lo acabas viendo. Cuando hay caídas muy rápidas y luego se recupera, suele pasar. Entonces, fijaros en este caso. Pero siempre hay que verlo para ver dónde ha llegado el RSI. Fijaros en este caso. Zona de 71-61. Un poco cortito, ¿vale? Y fijaros cómo la base estaría ahí, en los 15 aproximadamente. Y nos hemos mantenido por encima justo a final de la semana. Por lo tanto, hemos salvado los muebles a última hora, pero hay que vigilarlo. Lo habéis visto en todas las acciones. Hemos visto correcciones, en algunas de ellas han roto soportes importantes. Veremos a ver si ahora superan. Eso nos marcaría vuelta a máximos y otras acciones hemos visto que ni se han despeinado, como son, por ejemplo, Enagás, Iberdrola y Solaria. Han seguido en el mismo movimiento que tenían anteriormente.
veremos a ver, ¿vale? Porque creo que las claves las hemos dado y va a ser muy importante porque cuando quizás veamos un movimiento claro bajista, se van a empezar a romper cosas en todas las acciones, no solo en unas pocas. Es decir, es lo que quizás descuadra un poco más con que ya veamos la caída más importante. Podría quedar otro sustito, pero podríamos volver a máximos, incluso alguna de estas acciones marcar unos máximos crecientes en el gráfico. Así que nada, hasta que ha llegado el vídeo del resumen semanal de esta semana. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Pues bueno, creo que hay que hilar muy bien lo que comentábamos en la primera parte del vídeo, cuando os doy mi opinión de lo que creo que estamos viendo ahora mismo con lo que luego hemos visto en los gráficos. Fijaros que era muy importante esas portadas que veíamos de los noticieros color salmón, en la que se nos está incitando a comprar porque no debemos preocuparnos. Eso, por un primer lugar, nos puede dar la sensación de que llega la tranquilidad, una falsa tranquilidad, como hemos podido ver, que quizá nos queda un retesteo a mínimos por sentimiento contrario, pero que también nos puede marcar la sensación de que podemos ver esa vuelta a máximos o cercana después de ver ese retesteo, incluso sin verlo, pero que nos estemos acercando al final de toda la tendencia alcista. ¿Por qué? Porque el miedo real que hay ahora mismo entre los inversores es la recesión. ¿Cómo se acabaría ese miedo? Yo creo que hasta que no se difumine ese miedo, si se acaba de difuminar, no vamos a recuperar la tendencia alcista anterior, pues que las tasas de desempleo en Estados Unidos vuelvan a virar la tendencia alcista que está teniendo ahora para que se den una tendencia bajista y bajemos por debajo de ese 4%. El último dato, que fue el negativo, se esperaba que fuera el 4,1 y fue el 4,3, es decir, muy por encima de lo esperado. Pero es que esto no venía de ahora, es que llevamos viendo ya los últimos datos cómo se mantenían por encima de lo esperado y superaba la cota de ese 4% que era muy importante. Por lo tanto, pues bueno, ¿ahora qué pasa? Que hemos tenido la excusa o con lo que se ha quedado la gente, que ha sido ese carry trade entre los inversores japoneses en Japón y que bueno, creo que ha provocado toda la historia. Normalmente, fijaros lo que ha pasado. Vemos correcciones que llevo dentro de los índices un par de semanas, incluso más en los índices europeos, y cuando ya vemos la razón en teoría real, ese carry trade por la que está cayendo todo y por lo que nos debemos preocupar, la bolsa rebota por sobreventa. Veremos a ver. Lo que pasa que, como nos han vendido esta semana, que no pasa absolutamente nada, que está todo tranquilo, fijaros lo que ha dicho el Banco de Japón, por sentimiento contrario, nos podría quedar el último retesteo. Lo que ya me queda muchas dudas es si vamos a mantener la tendencia alcista con claridad. Y lo que hemos visto en los índices es totalmente claro. Ahí es donde ya vamos a tener la fiabilidad absoluta. Si empezamos a ver en los índices que superan de nuevo esas zonas clave, pues nos va a marcar que podemos continuar con la tendencia alcista. Pasó en el año 2022 y 2023 cuando vimos esas correcciones. En el momento que, aunque pensemos que va a llegar la recesión y que todo va a caer, si vemos que superan zonas estratégicas, los gráficos, los índices, podemos seguir con la tendencia alcista y seguir con esa irracionalidad en el caso de que nos dirigamos a una recesión económica. Hay que tener en cuenta que hay elecciones este año en Estados Unidos, lo hemos dicho muchas veces, y el índice de referencia es el SP500, es decir, aunque la caída que hemos visto ahora del SP500 creo que subía este año un 10 o un 15%. Es muy probable que quien está ahora mismo en el gobierno, entre la población española no estaría absolutamente igual que nos dijeran que el IBEX ha subido un 20%, porque aquí la gente no tiene esa cultura. Pero sí en Estados Unidos. Entonces, si intenta vender que el SP500 ha subido en el resto del año un 10 o un 15%, puede ser positivo para recibir más votos. Es decir, creo que no le van a dejar caer tanto al SP500 de cara a las elecciones. Pero ojo, porque queda bastante tiempo, queda tiempo suficiente para ver una caída, todavía, ver un retesteo en la zona de máximos, decir que estamos cerca de máximos anuales y quizás luego ver una corrección que se acerque quizás de cara a las elecciones a donde estamos ahora mismo y que quizás ya sí que nos esté marcando el comienzo de una tendencia bajista. Es decir, no van a dejar que el SP500 se acerque a las elecciones en negativo. Eso no va a pasar, o por lo menos lo veo muy pero que muy complicado, pero tampoco nos va a garantizar que estemos en máximos. Así que cuidado porque en este rango de movimiento en el que hemos visto ahora entre los máximos que veíamos hace un par de semanas y los mínimos que estamos viendo ahora, incluso donde lleguemos en esa retesteo, es donde se pueden mover los mercados, los índices en los próximos meses. Por lo menos creo que esa va a ser mi opinión. Veremos a ver porque eso cuadraría perfectamente con la hoja de ruta que venimos marcando en los últimos meses. Estoy contento porque parece que se está cumpliendo esa hoja de ruta y que quizás hemos podido leer bien el mercado, pero
ya sabéis cómo funciona esto. Todo cambia de un día para otro. Así que veremos a ver qué acaba sucediendo. Y de momento no vamos a lanzar las campanas al vuelo. Vamos a ir pasito a pasito y sin acelerarnos, como solemos hacer a menudo. Porque ya hemos aprendido muchas lecciones del mercado. La aprendimos en 2020. Todavía no tenía el canal, no lo pude comentar con vosotros. Pero sí aprendimos la lección en 2022 cuando parecía que todo iba a caer y se dio la vuelta muy bien. Parecía que todo se iba a caer en 2023 con esa crisis bancaria que hubo en Estados Unidos y decíamos, llegó y no llegó y se recuperó muy bien. Por lo tanto, no vamos a adelantarnos a los acontecimientos ni hacia un lado ni hacia otro. Vamos a leer el mercado y vamos a esperar que nos dé las señales definitivas para ir ganando probabilidad un escenario o otro escenario. Es como vamos a intentar leer el mercado las próximas semanas y meses, que quede totalmente claro. No nos vamos a adelantar. Así que nada, os voy a recordar como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. El lunes, mañana, estaremos por aquí de nuevo a ver cómo comienza la semana. Hemos acabado bien la semana, parece que la vamos a comenzar bien. Veremos a ver si no hay turbulencias de cara al comienzo de la semana. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.